Durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio de 2020, que implicó la suspensión de la presencialidad escolar, las emociones y necesidades de los jóvenes fueron un tema central en los medios de comunicación, siendo tratados de manera banal y utilizados en la puja por el poder político en relación a lo educativo y lo sanitario. Frente a esta situación, el libro aporta una mirada con sustento teórico y empírico sobre la emotividad y la subjetividad de los jóvenes. La publicación permite echar luz respecto al impacto de la pandemia en la educación en relación a lo emotivo y a lo subjetivo, priorizando la voz de los estudiantes desde un análisis teórico. La importancia de la alteridad, la construcción de subjetividad y su relación con lo afectivo y lo emocional, el encuentro con el otro y la imbricación sociohistórica de las relaciones humanas sirven para leer la complejidad de las vivencias de los jóvenes durante la pandemia. A su vez, visibiliza el lugar y el rol que ocupa la escuela en tanto institución con poder simbólico y material en la vida de los jóvenes, es decir, aborda el tema educativo desde la complejidad que éste implica, contemplando las modificaciones que provocó la pandemia de COVID-19. En este sentido, educar en tiempos de pandemia es una experiencia humana atravesada por el dolor social individual y colectivo, donde la escuela necesitó instituir puentes afectivos para sostener cierta continuidad pedagógica. La lectura nos conduce entonces a preguntarnos, ¿cómo se puede abordar el dolor social desde la escuela? ¿Es posible encararlo desde allí? Una de las propuestas del libro es profundizar en cómo, desde un abordaje pedagógico con raíz sociocultural, se puede indagar críticamente en los usos y la mercantilización de los conceptos que responsabilizan a los sujetos y biologizan lo social. Como mencionamos, a lo largo del libro se trabaja en torno a la noción de dolor social, fundamentando la idea de que el sufrimiento es un componente medular que queda evidenciado y profundizado en la condición estudiantil. Especialmente esto toma relevancia en consecuencia de la pandemia y los cambios en la modalidad de escolarización, por los sentimientos de pérdida, soledad, vergüenza y tristeza, y problemáticas tales como las autolesiones, entre otras, que ocuparon un lugar central en las emotividades estudiantiles. La publicación comprende a las emociones como una construcción colectiva, social, cultural e histórica. Se entiende a las emociones, en este sentido, como un producto de una relación dialéctica entre lo emocional y lo cultural. En términos generales, se propone disputar y debatir la concepción de las emociones como una elección personal. Es decir, discute con el etos de la autoayuda, que consiste justamente en la creencia social de tinte optimista de una voluntad moral para superar el destino y la oposición social. En este sentido, las emociones positivas y negativas se relegan al ámbito de la libre elección personal, donde se responsabiliza al individuo. El marco teórico desde el cual el libro presenta la problemática de las emociones y la subjetividad de los jóvenes durante la pandemia se constituye por diferentes campos del conocimiento, poniéndolos en diálogo desde una mirada pedagógica. En este sentido, los referentes teóricos centrales en los que se apoya la publicación son Norbert Elias, David Le Breton, Zygmunt Bauman y el innovador aporte de la obra de Eva Illouz. Este último es uno de los más significativos, ya que remite al concepto de capitalismo emocional, entendido como una forma cultural donde las prácticas y discursos emocionales y económicos se imbrican mutuamente. El afecto se convierte en un aspecto vertebrador del comportamiento económico y la vida emocional sigue la lógica del intercambio económico. Se trata de un concepto central en tanto que nos permite pensar las emociones desde una perspectiva particular y transversal a todos los capítulos. Por otro lado, resultan interesantes los conceptos de hábitus emocional y la invisibilidad social, ya que atraviesan el libro y tienen una importancia central para comprender la problemática que se analiza a lo largo de los 9 capítulos en clave pedagógica. En este sentido, pensar los lazos sociales en las instituciones escolares, teniendo en cuenta que el hábitus emocional es, antes que nada, un hábitus de clase, implica entender la desigualdad en la valoración del orden de lo afectivo y que, como consecuencia, hay un mecanismo de exclusión que comprende el reconocimiento o no de los sujetos. Nos permite visibilizar el impacto que esto tiene en la trayectoria escolar y en la construcción de la subjetividad de los jóvenes. A su vez, resalta el rol de la escuela como reparadora, ya que las instituciones escolares o educativas pueden permitir reparar aquellos daños, reconociendo a los sujetos que la habitan. La escuela es el ámbito donde se pueden promover vínculos que sirvan de sostén y donde se pueden tramitar emociones asociadas al dolor social, aquel que es motivado por la falta de reconocimiento o la conflictividad social. Este dolor social puede devenir en angustias internas propias de la edad o conflictos intrafamiliares o intrageneracionales con sus pares. La construcción de lazos afectivos,
la vida afectiva de los sujetos y el deseo por vivir son cuestiones básicas que se deben atender en múltiples contextos como el de la marginalidad frente a la problemática del suicidio o la muerte voluntaria. El vínculo con un otro, par generacional con quien identificarse o referente intergeneracional que comprenda y escuche, sirve de sostén para el atravesamiento del momento complejo relacionado con la necesidad de reconocimiento. La urgencia de darle más lugar y abordar las emociones del plano educativo implica una mirada biográfica e histórica, ya que, como afirma Kaplan, la sensibilidad como hecho cultural es, por tanto, biográfica e histórica y se constituye en entramados particulares donde el objetivo y lo subjetivo se articulan necesariamente. Sabemos que los medios de comunicación, en tanto artefactos culturales, son productores de hegemonía e interfieren en las subjetividades, imponiendo una forma de sentir válida que implica la autosuperación o la responsabilidad individual en relación a la felicidad de las personas. Por lo tanto, es preciso poner a los artefactos culturales en la escena al momento de pensar la construcción de la subjetividad de los jóvenes. En ese sentido, es la escuela el lugar donde se pueden generar estos vínculos sociales significativos que sirven para la organización de la vida cotidiana de los jóvenes, quienes tienen la posibilidad de estar ante la mirada de un otro capaz de detectar las autoagresiones. En el contexto actual, atravesado por la pandemia que incrementó el dolor social, consideramos que este libro aporta una necesaria mirada reivindicadora de la escuela como institución que acompaña el sufrimiento, permitiendo tramitar el dolor social y reparando las heridas sociales de los jóvenes. Se trabajan diversos tópicos de distintas miradas de autores que permiten dar cuenta del vínculo entre el campo educativo y las emociones en la constitución del ser humano. Si bien el libro aborda problemáticas que interpelan a la educación desde tiempos inmemorables, los temas que se plantean toman mayor relevancia en el contexto de pandemia por COVID-19. Desde un abordaje sociohistórico-cultural de las emociones, se propone desarrollar supuestos teóricos que permitan educar la mirada y sensibilidad hacia los demás, dando cuenta del rol central que tiene la escuela como espacio ético-político para llevar a cabo tal tarea. Si bien no se niega el componente biológico corporal de las emociones, se parte de la postura epistemológica de comprenderlas como una construcción social, histórica y cultural que constituyen parte del inconsciente social y que a su vez son un símbolo humano de expresividad, comunicación y orientación. El escrito se focaliza en una emotividad que atraviesa todos los capítulos, el dolor social como vertebrador de la condición humana y de la vida educativa. Ya en el capítulo 1, las emociones a flor de piel, educar para la sensibilidad de los demás, de Karina Kaplan y Darío Arévalo, se afirma que para abordar las emociones es necesario posicionarse en un horizonte epistemológico relacional y situacional. Esto requiere considerar los sentimientos teniendo en cuenta la dimensión estructural material de lo social y la producción de intersubjetividades mediante experiencias individuales y colectivas. Así, el lenguaje de las emociones se encuentra conformado por costumbres y prácticas culturales. Para trabajar este gran campo se toman diferentes aportes de distintos autores. Desde Richard Sennett se ahonda en la cuestión de la experiencia emocional, entendiendo que las emociones son vínculos constitutivos de nuestro proceso de humanización. Desde David Le Breton encontramos el supuesto fuerte y empírico de que las emociones no son transparentes, por lo cual no se accede de manera directa a ellas. Y como aportes y miradas fundamentales para este campo que se mencionan a lo largo de todo el libro, encontramos como fuertes referentes teóricos los aportes de Karina Kaplan sobre la producción de afectividad y la perspectiva de Norbert Elias desde una sociología figuracional para el campo de las emotividades. Donde se aborda la importancia del lazo social y del encuentro con los otros y otras, tanto desde el nacimiento como necesidad imperiosa para sobrevivir, como a medida que uno transita la vida. En relación a esto, se alude al contexto de pandemia, en el que los encuentros y los lazos sociales se vieron interrumpidos o fragmentados debido a que invadió a los sujetos el miedo y la angustia, lo cual hacía desconfiar de los otros y otras en tanto posibles o potenciales portadores de un virus que podía ser letal. Más allá del contexto de pandemia, hay un dolor de época ligado al nuevo capitalismo y la corrosión del carácter, donde se complejiza la conformación de una narrativa vital biografizada. Las rupturas en las trayectorias, fenómeno que caracteriza Sennett, o el mundo líquido que propone Bauman, pueden ser de soporte para ahondar esta cuestión, donde priman en la sociedad los resultados a corto plazo y la inmediatez.
Es importante entonces recuperar las voces de los y las estudiantes que construyen una imagen de época, que interpela a la escuela a reparar las heridas sociales y a construir una narrativa de sentido presente y futura. Se aborda la dimensión afectiva específicamente en el marco del desarrollo de las sociedades capitalistas modernas. Entendiendo y planteando una sociología cultural de las emociones, se da cuenta del campo de mercantilización de las mismas y las consecuencias que ello trae en la constitución de subjetividades, en modos de sentir hegemónicos, la autopercepción del yo y de la mirada de los otros. Busca aportar algunas reflexiones posibles acerca del estudio de las emociones desde la perspectiva de la gestión escolar. En tal sentido, se presentan intervenciones con componente afectivo y de cuidado que buscan cuidar las trayectorias escolares. Dichas acciones son espontáneas e informales, movilizadas por los equipos directivos para sostener el derecho de la educación de los estudiantes. A modo de cierre y reflexiones personales, nos parece que el libro busca, entre otras cosas, dar cuenta de la relación entre las emociones y lo educativo, entendiendo que los procesos de enseñanza y aprendizaje implican relaciones y vínculos de los que hay que estar atentos para cuidarlos y sostenerlos desde un posicionamiento ético-político. Se aborda la cuestión desde la problemática de las autolesiones en los jóvenes, donde se postula que las desigualdades económicas y culturales sobre los y las estudiantes conllevan a sentimientos de exclusión y junto con otros factores puede conducir hacia una sensación de rechazo. De esta manera se produce un dolor social que en algunos casos es tramitado, asumiendo el control sobre el propio cuerpo mediante un tipo de violencia que opera como constructora y negadora de subjetividad, como pérdida y construcción de sentido. Así, en algunos casos, la piel es el receptáculo de un dolor social que no puede ser tramitado, puesto en palabras. Aborda lo que ocurre con los sentimientos tales como la vergüenza y la soledad, que expresan un dolor social que atraviesa a los estudiantes y a su cotidianidad escolar. De esta manera, en el libro, plantea que es necesaria la construcción de miradas y discursos alternativos para el abordaje de las trayectorias estudiantiles en los vínculos de las desigualdades socioeducativas. Se realiza un abordaje de los sentimientos estudiantiles durante la escuela no presencial. De esta manera, se da cuenta de que la experiencia emocional es también constructora de la subjetividad estudiantil. Retomar las voces estudiantiles permitió visibilizar las condiciones socioafectivas que se vivenciaron durante la pandemia, donde el pasaje de la presencialidad a la virtualidad produjo nuevos espacios de vulnerabilidad social. Y considerando esto, podemos decir que educar en tiempos de pandemia es una experiencia humana atravesada por el dolor social, individual y colectivo. Se analiza el caso de estudio de dicho proyecto político que demuestra que el campo de las emociones tiene innegables componentes sociales y económicos, demostrando así que las emociones no solo pueden ser constituidas desde el capitalismo de mercado. Por lo hasta aquí expuesto, una de las propuestas del libro es profundizar en cómo, desde un abordaje pedagógico con raíz sociocultural, se puede indagar críticamente en los usos y en la mercantilización de los conceptos que responsabilizan a los sujetos y biologizan lo social. Abordando las emociones dentro del capitalismo, el libro nos aporta diversas miradas para profundizar en esta cuestión. Los medios hegemónicos tratan al bullying como una cuestión de enfermedad social, logrando así descontextualizar y deshistorizar a los sujetos. De esta manera se ligan las soluciones a cuestiones médicas o psicológicas. Sin adentrarnos de lleno en esta temática, lo que queremos destacar es que la mayoría de los supuestos especialistas lo abordan desde un enfoque biológico-conductual, y en muchas ocasiones hay una tendencia a incentivar el abordaje de la educación emocional para que los estudiantes logren un buen vínculo consigo mismos, con los demás y con el entorno.
Desde esta perspectiva se tiende a individualizar las problemáticas de los sujetos, y en el mismo sentido a darle un valor de mercado a las buenas competencias emocionales. Esta capacidad emocional estaría asociada al éxito académico y por ende al éxito social, naturalizando la exclusión y las desigualdades.